Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Fue un caso muy ajeno a querer estar. Me dijeron que era un trabajo que iba a hacer y bueno, pues me fui a trabajar como cualquier persona. Luego ya nos cuentan cuál es como la misión de nosotros y termino siendo una miliciana 2 años pues en la guerrilla. Prácticamente todos los excombatientes han sido víctimas. Más de la mitad fueron reclutados como niños. Ya son víctimas en el momento del reclutamiento. Mi hermana, que tenía 14 años, yo tenía 13. Pues le dijeron a mi mamá que tomara la decisión de cuál de los dos quería que se llevara. Muchas de las mujeres han sido abusadas sexual o físicamente al interior de estos grupos, se fueron victimizadas mientras que estaban en el grupo. Yo le dije a mi mamá que no se preocupara, que yo me iba, que yo no iba a dejar que a mi hermana se la llevara. Muchos desmovilizados fueron desplazados antes de ingresar a un grupo armado ilegal. Y cuando llegaron las negociaciones de Ralito, dijeron que iban a entregar a los menores de edad, ¿sí? Y yo todavía tenía 17 años, entonces yo pues estaba contento y yo sabía que ya me iba. Entonces llegó el listado de los menores que se iban, pero no aparecí yo en el listado, ¿sí? Se fueron otros compañeros, pero yo no aparecí. Entonces yo fui a ver con el comandante y le dije que por qué yo no estaba en la lista si yo tenía 17 años. Entonces me dijo que yo era un buen elemento y que por eso yo iba a seguir ahí. Muchos desmovilizados han sido desplazados luego de su desmovilización porque los grupos armados ilegales los han buscado. Es decir, lo que uno aprende, lo que yo he aprendido en 7 años que llevo trabajando en este tema, es que la línea entre víctima y victimario no es tan clara. Que muchas veces hay personas que han sido víctimas o han sido victimizadas además de ser victimarios, es decir, son lo que se conocen como víctimas complejas. Juan Antonio. Colombia entera ha sido fusilada, torturada, secuestrada, desplazada. Las FARC deben ir a la cárcel por sus crímenes. Daniel Toro Ávila. Las personas que cometen delitos de lesa humanidad deben ser juzgadas, no deben estar en el Congreso. Yo creo que la paz en Colombia todavía no es posible. No es posible hasta que los políticos no se preocupen realmente por pensar en el problema, por dejar de ver la paz como negocio y por realmente invertir en la educación para que pueda pasar. Va a pasar un largo tiempo para que en Colombia haya paz. Yo creo que hasta que suba al poder una persona que realmente ame su país y su gente y realmente se interese por este tema, porque sea verdad y no sea una manipulación para lograr el poder. Mi voz cuenta porque yo quiero que trabajemos por las mujeres desplazadas de Colombia y por los niños vulnerables. En Colombia no ha habido paz por las desigualdades que hay entre todas las clases, entre la clase dominante y la clase más necesitada. Los más abandonados en Colombia es la clase campesina, que hasta ahora está comenzando a hacer valer sus derechos. Y esa paz que estamos buscando en más de 50 años, algún día la lograremos. Colombia, alcemos todos nuestras manos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En septiembre de 1996, cuando un hijo que estudiaba en la Universidad Distrital fue secuestrado, fue torturado y fue
liquidado, asesinado por fuerzas del Estado, que desde luego deben estar instituidas para velar por la vida, la honra y los bienes de la gente. Las víctimas necesitan atención en salud, ¿no? Porque muchas de las consecuencias en la salud han sido muy importantes. Necesitan, obviamente, medios económicos para recuperar su vida y necesitan también la prevención, ¿no? El primer derecho de las víctimas sería el derecho a vivir sin miedo, ¿no? Y si no hay el derecho a vivir sin miedo, todas las otras cosas que hablemos sobre la reparación pues se dan sobre una base muy inestable y muy precaria para las víctimas. En 1997, cuando yo tenía solo 11 años, un actor armado me viola y mi mamá, cuando ella llega, yo era, digamos, su niña consentida de 5 hermanos, me pregunta que qué pasa. Entonces yo le expliqué que había venido un hombre pues armado, así, y había abusado de mí. En el caso de las víctimas hay que subrayarlo, porque la atención a las víctimas debe tener una situación de privilegio, una situación de atención especial. Mi mamá sale, se demoró como 2 horas más o menos y regresa furiosa. Y alcanzó a oír que está hablando con mi abuelito y le dice que ella fue y le reclamó al actor armado. Las víctimas han sido, en general, personas de la población civil afectadas por las partes en conflicto por los factores de violencia y arbitrariedad. Mi abuelito, después de lo que pasó con mi mamá, toda la vida dijo que si yo no le hubiera contado eso, lo que me pasó a ella no lo hubieran asesinado. La atención a las víctimas, como se viene reconociendo, va a tener que ver con la reparación del daño causado, va a tener que ver con las indemnizaciones que de manera general pueda otorgarles el Estado, pero también desde el punto de vista moral con derechos como el derecho a la verdad, los informes de memoria histórica, los derechos a la reparación simbólica y otra serie de elementos que ya empiezan a plantearse y a legislarse en nuestro país. Como mujer y víctima de violencia sexual, del asesinato de mi mamá, del reclutamiento de mi hermano, del desplazamiento que viví, la persecución que sigo viviendo, yo creo que yo tengo derecho a que mi voz se escuche en La Habana. Juan Carlos Galván. Pienso que lo que ha hecho Santos con el proceso de paz es regalar el país a los terroristas. Ana Restrepo. Lo que importa no es qué puedo hacer yo, la pregunta es qué está dispuesto el gobierno a ceder por la tal paz. Claro que es posible la paz en Colombia, es que la paz no solamente la obtenemos los colombianos cuando se firme un acuerdo, cuando se firmen unos diálogos de paz. La paz tiene que nacer desde cada uno de nosotros, tiene que nacer desde cada uno de nuestros hogares, desde cada uno de los lugares de trabajo. Si como sociedad, si como grupos nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar en un ambiente armónico, colaborativo y en paz, muy seguramente esto va a generar un ambiente totalmente positivo y proactivo que permita ayudar y apoyar a esos procesos y a esos diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba. Pero la paz no solamente depende de la guerrilla, también depende de cada uno de nosotros. Mi voz cuenta para que de pronto en este proceso de paz haya una justicia y reparación a las víctimas. Mi voz cuenta para que el presidente y la FARC le digan la verdad al país, para que la FARC no deje, para que dejen de mentirle a los colombianos, para que se pueda dar la paz. Ellos tienen que verdaderamente sentarse y ser sinceros con el pueblo colombiano. Mi voz cuenta conmigo, mi voz cuenta con que haya paz en Colombia. Estamos a punto de lograrlo, estoy seguro que podemos hacerlo y con la ayuda de cada uno de todos los colombianos, por eso mi voz cuenta. Colombia,
alcemos todos nuestras manos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Yo escondo mi condición de desmovilizada porque la sociedad nos estigmatiza por lo que hemos sido y nos cierran las puertas en todos los lugares donde vamos a pedir como ayuda o apoyo. Hemos dicho que la atención a los excombatientes no puede ser a costa de bajar los derechos y la atención a las víctimas, ¿no? Por supuesto que los excombatientes, por regresar a la vida civil, deben tener acceso a una serie de beneficios, de programas de educación o de salud, que les permita una reintegración a la vida civil de manera adecuada. Una estabilidad jurídica óptima debe garantizar varias cosas. Debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pero también deben hacerlo de una forma que faciliten la reintegración, no que la impidan. Cuando fui a pedir para hacer las prácticas en una empresa, apenas se dieron cuenta de que ya estaba como todo hecho los papeles para que hiciera las prácticas ahí, pero apenas les dije que pertenecía al programa, me cerraron la puerta. Otro de los aspectos de saber entender las sanciones penales tiene que ver con las profundas limitaciones de esas sanciones. Las sanciones penales, incluso por definición, no permiten que a las víctimas se les responda sus preguntas. Así es como en la sanción penal tradicional, en realidad, la voz de las víctimas no solo es algo que no se escucha, sino que no se responde a sus preguntas. No se tratan sus sentimientos y las pérdidas no quedan tan compartimentadas, hasta el punto de que en realidad puedan entenderse desde el punto de vista de lo que en verdad ha ocurrido. Si usted fuera víctima del conflicto, ¿estaría de acuerdo con que su agresor pudiera participar en política? Merry Rodríguez Rodríguez: para nada, yo lo viví y la verdad jamás estaría de acuerdo ver a unos de los asesinos de mis familiares sentados rigiendo este hermoso país. Eso me llena de indignación. Hola, soy Pilar Castaño y definitivamente creo que el paso hacia la paz es un paso que tiene que dar contundente un país como Colombia. Tenemos que quitarnos el estigma de que somos un país en guerra. Llevamos 60 años. Hay generaciones que han crecido bajo la guerra. Eso tiene que quedar atrás para que un país progrese, para que crean en nosotros, para que definitivamente la gente que viene detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un país productivo, un país sano, un país con proyección, un país con futuro. Tenemos que creer en la paz. Pero además no es solo un tema de negociación en Cuba, en La Habana y el gobierno. Todos, cada ciudadano debe aportarle a la paz, debe vivir en paz, debe generar la paz. La paz es de todos. Mi voz cuenta. Somos muchos las personas que estamos empeñados en que haya paz, en que vivamos en este paraíso colombiano tan bello, en paz y en hermandad, porque esa es una de las premisas que tenemos nosotros como dueños del país, porque nosotros también pertenecemos a Colombia y estamos viviendo aquí en este territorio tan hermoso. Entonces tenemos derecho a gozar del paisaje, de las riquezas de nuestro país y que todos vivamos como hermanos. Hago un llamado de una vez que sirva para la comunidad entera de sensibilización real y que sirva para estudio en un plan de acción definitivo para que realmente la paz pues se logre por medio de esta acción de justicia. Colombia, alcemos todos nuestras manos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocatoria a tal discriminación. Yo lo que buscaba es que haya justicia, que haya investigación integral, que no se vendan, que la institución que
cometió los crímenes sea sanada, sea limpiada, porque yo soy hijo de un policía. ¿Y cómo me duele que mi papá hubiera trabajado en una institución donde hay tanta gente malévola? Si una persona es objeto de violación a los derechos humanos o de violación al derecho internacional humanitario, se debe reconocer su situación, debe ser tratada en condición de víctima sin ningún tipo de limitación o sin ningún tipo de discriminación. Y puede darse que paralelamente, si fue combatiente y lo comprometen algunos delitos, ellos también deberán ser tratados por la justicia y podrán concurrir estas dos circunstancias sin negarse la una a la otra. A la policía y a las Fuerzas Armadas no merecen que se les tema, lo que merecen es que se les respete. Pero ¿cómo se respetan? Cuando ellos con sus actos se hagan respetar. El Estado tiene la obligación de cuidar a todos sus ciudadanos. Es obvio que una víctima debería estar provista de todos sus derechos básicos de ciudadanía y que cuando un combatiente renuncia a su implicación en un grupo armado, ya sea como soldado, guerrillero o paramilitar, hombre o mujer, debe ser tratado como ciudadano y con todos los derechos y privilegios de la ciudadanía. Pero, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, en lugar de dicho y hecho. Es una cuestión